Bueno chicos, vamos a empezar con la primera clase de After Effects. Cuando ustedes abren el programa les va a salir esta ventana donde podrán abrir un proyecto si es que ya han trabajado con algo anteriormente o generar un nuevo proyecto. Entonces le vamos a dar clic en nuevo proyecto e inmediatamente nos va a abrir precisamente la interfaz gráfica de After Effects. Sí es importante señalar que After Effects funciona por capas. Es parecido a Photoshop, ¿no? Vamos a tener las capas. En esta parte de aquí se van a generar las capas y aquí vamos a tener nuestros materiales. Nosotros podemos mover. Del mismo modo, similar a Premiere, vamos a tener opciones para trabajar con tipos de diseño como ustedes se acomoden. Si aquí van a tener la previsualización, si aquí van a tener los proyectos o pueden cambiarlos o quitar, por ejemplo, pueden quitar paneles, ¿no? Aquí tengo el panel de audio, panel de previsualización, panel de efectos, ajustes establecidos. Si de repente tienen muchos paneles, ustedes pueden irlos quitando. Generalmente a mí me gusta trabajar con los paneles de efectos, con el panel de alinear. Bibliotecas no trabajo mucho, yo por ejemplo voy cerrando paneles. El de carácter, párrafo, rastreador igual lo voy cerrando. Relleno según contenido, ahorita no lo vamos a utilizar, entonces también lo puedo cerrar. Incluso puedo cerrar este también. Puedo yo acomodarlos para que estén, vean, puedo pasarlo en la parte de aquí arriba. Es decir, aquí voy a tener mi proyecto y mis ajustes, ¿no? Entonces, ustedes pueden optimizar el espacio de trabajo como, como ustedes se acomoden. Yo por lo general prefiero tenerlo, por ejemplo, esto desplegado en esta parte. Vean, puedo ir desplegando aquí, acomodando mis ventanas para tener un acceso más rápido. Aquí el de carácter, puedo yo, si es que vamos a utilizar texto, párrafos y alinear capas, ¿no? Son como la mayoría de los paneles que yo utilizo generalmente, ¿no? El de previsualización igual, lo puedo pasar aquí abajo. Y ya nada más voy optimizando mi espacio. Vean, yo por lo general estos son los que ahorita vamos a utilizar más. Vamos a hacer un poco de texto y un poco de movimiento. Entonces, así yo les recomendaría que lo dejaran. En este sentido, bueno, si se dan cuenta, aquí vamos a tener el proyecto con una pequeña previsualización y aquí vamos a cargar los documentos que vayamos a utilizar, archivos, generar textos sólidos, si es que vamos a cargar una imagen en JPG o en PNG, se van a ir cargando de este lado. Entonces, lo primero que debemos hacer es generar una nueva composición. ¿Qué va a ser una composición? En After Effects, una composición va a ser como un lienzo. Similar a Photoshop, se va a hacer un lienzo donde vamos a poder generar diversas herramientas. Entonces vamos a ir nueva composición y si se dan cuenta, aquí le puedo poner el nombre de la composición, le puedo poner ejercicio, ¿no? O cualquier nombre que ustedes quieran, introducción, yo por ejemplo le voy a poner, aquí voy a tener el ajuste preestablecido, si se dan cuenta es similar a lo que teníamos en Premiere, vamos a tener ya diferentes tipos de formatos, HD, Ultra HD, HDB, PAL, todos estos tipos de formatos por default, Premiere, After Effects va a manejar el formato HDTV, que es el de 1080, 1920 por 1080, ¿vale? Entonces, ustedes pueden cambiar o incluso personalizar, si aquí quieren personalizar. Píxeles cuadrados es donde siempre les recomiendo. Aquí pueden cambiar la velocidad de fotogramas. Si se dan cuenta, aquí el HDTV, que es el Full HD, tiene ya 25 cuadros o 25 fotogramas por segundo. La proporción de aspecto es de 16:9 porque estamos utilizando los píxeles cuadrados. Esto les recomiendo que no lo muevan a menos que trabajen alguna imagen en específico cuando veamos hacer tipos de videos, por ejemplo, para redes sociales. Aquí va a cambiar, ¿no? Por lo general el ancho y el alto
se va a hacer una especie de rectángulo o de cuadrado dependiendo para dónde vamos a generar nuestros videos o nuestras composiciones. La resolución aquí, esta resolución se refiere no a la resolución a la cual van a trabajar o exportar su archivo final, sino a la resolución de visualización. Si ustedes tienen una computadora no muy potente, les recomiendo que trabajen en mitades o tercios para trabajar con una resolución más baja y puedan trabajar de manera más fluida. El código de tiempo de inicio vamos a tener 00, o sea, vamos a empezar en el 0, basado en 25, es decir, 25 cuadros por segundo, y duración le vamos a poner 30, es decir, 30 segundos, basado en 25 cuadros por segundo. Aquí le podemos poner 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, el tiempo que ustedes quieran. En este caso, 30 segundos está bien para los ejercicios que vamos a realizar. En cambio, al color del fondo no se refiere a que haya un fondo iluminado de algún color. El color del fondo solo es para trabajar. En realidad vamos a trabajar sin un fondo. Nada más que se genera un color de fondo precisamente para generar contraste y trabajar de mejor forma con nuestro video o nuestra composición. Entonces, ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran. Yo por lo general trabajo en negro, pero si quieren trabajar con un color rojo, nada más que ahí el problema es que si en algún momento van a utilizar texto en color rojo, bueno, les va a costar trabajo contrastar y ajustar ese texto. Entonces, por lo general yo lo dejo en negro. Cuando le doy a aceptar, si se dan cuenta, se crea el lienzo. Inmediatamente vamos a donde tenemos proyectos, se va a crear la previsualización con nuestros datos, es decir, 1920 por 1080, la resolución a la que estamos trabajando, 30 segundos a 25 cuadros por segundo. Se va a generar una composición que es donde vamos a estar trabajando con la velocidad de fotogramas y el nombre que le hayamos puesto. Si se dan cuenta, se habilitan todas estas opciones, se habilitan precisamente todas estas opciones ya de After Effects. Aquí vamos a tener en este espacio contenedor, si se dan cuenta, tiene el nombre de la capa o de la composición a la cual estamos trabajando. Y aquí vamos a ir introduciendo todos los materiales y aquí precisamente se van a generar líneas de tiempo. A diferencia de Premiere, After Effects no se genera una edición lineal. Insisto, se va a ir trabajando por capas, es decir, voy a tener aquí una capa, aquí otra capa y así sucesivamente. A pesar de que en Premiere tenemos espacios para meter varios clips en la parte de arriba o abajo, aquí no se van a poder combinar los clips, aquí van a quedar como capas independientes, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ya empezar a generar elementos, ¿no? Si nosotros damos clic derecho aquí en nuevo, vamos a tener varios elementos, ¿no? Luz, cámara, objeto null, capa de formas, capa de ajuste, capa de relleno automático, archivo de Adobe Photoshop, archivo de Maxon Cinema, texto y sólido. Vean, vamos a crear un sólido. Aquí a este sólido le puedo poner el nombre que quiera, le voy a poner a lo mejor sólido rojo. Le puedo cambiar aquí el color. Y le doy, si se dan cuenta, va a ser de la misma medida y los píxeles con los que estamos trabajando nuestro lienzo. Entonces crea un sólido rojo. Inmediatamente va a aparecer aquí una línea. Vean cómo tengo una barra, un bloque, donde precisamente se ve toda la duración. Recuerdan que habíamos puesto 30 segundos. Entonces aquí tenemos nuestra capa, es decir, este sí es un sólido. Es decir, aquí es un color sólido que nos puede servir para generar varios efectos. Esto se lo estoy poniendo como ejercicio, como un ejemplo para que vean lo que podemos generar. Entonces, bueno, aquí podemos cambiar el tamaño, vean, estoy cambiando el tamaño del sólido. Si se dan cuenta, en el lienzo de atrás sigue siendo negro, pero eso es solo ilustrativo. En la parte de aquí abajo, conmutar cuadrícula de transparencia, nos vamos a dar cuenta que nuestro sólido rojo está sobre una transparencia, es decir, estaría en un formato PNG, ¿no? Como si estuviéramos precisamente trabajando en Photoshop.
realmente, como es un poco incómodo trabajar con esta transparencia, se puede activar o desactivar y tengo mi fondo negro. Insisto, este fondo negro no es un color en sí, solo es ilustrativo. Este sólido sí sería precisamente un fondo ya de un color sólido donde se pueden ir poniendo, se puede ir recortando. Lo mismo sucede, por ejemplo, vamos a crear ahora un texto. Vean, ya tengo dos capas vacías de texto. Entonces, siempre le podemos cambiar el nombre o darle doble clic y nos vamos solo a esta capa. Vean, ¿por qué? Porque cuando empecemos a animar nuestras capas, vamos a poder trabajar de manera independiente en ellas. Entonces cierro el panel y aquí tenemos una visión general de nuestras capas, ¿vale? Entonces ya hice una capa de texto vacía. En la parte de aquí arriba voy a tener mis herramientas, ¿no? Esta herramienta, que es la herramienta de selección o con la tecla B, es para seleccionar mis objetos. ¿Ah? Esta tecla es precisamente para mover, pero si se dan cuenta, estoy moviendo todo el lienzo completo. No tenemos otras herramientas como es la herramienta de zoom, tenemos herramienta panorámica, esta herramienta de cámara y herramienta de rotación es cuando se están animando objetos en 3D. La herramienta rectángulo es para generar un rectángulo, la herramienta pluma es para ir seleccionando ciertas partes. Esta herramienta texto es precisamente para crear un texto, ¿no? Podemos crear aquí un texto, vean. Si se dan cuenta, a la hora de crear un texto ya se generó otra capa automática de texto vacía, ¿no? Donde puedo yo escribir cualquier palabra, ¿no? Vean cómo selecciono. Aquí le puedo cambiar la fuente. Vean, ya tenemos varias fuentes. Pueden seleccionar la que ustedes quieran. Puede ser regular, bold, en este caso tenemos bold. Si despliegan un poco esto para abajo, vamos a tener el tamaño. Vean el tamaño de la letra. Vamos a tener también otras variables. Vean si es en negritas, en cursiva, si queremos todo en mayúsculas o mayúsculas y minúsculas. En este caso no aplica por el tipo de fuente que estamos utilizando, ¿no? En caso de que tuviera un espacio abajo, puedo también separarlas, vean, de manera manual. Si se dan cuenta, puedo ir separándolas. También puedo separar el espacio entre letras con estas opciones. Puedo cambiar el ancho, el alto de las letras. Tengo varias herramientas aquí precisamente para irle dando formato a mis letras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, vean donde le puse hola a todos es la capa de texto. En la otra capa de texto vacía, lo que voy a hacer es editarla o simplemente escribir en ella. Igual. Si se dan cuenta, ya escribí sobre la capa, solo seleccionándola y automáticamente, como es una capa de texto la que yo había creado, también puedo seleccionar el tamaño, la fuente. Vamos a ponerle esta fuente, vamos a ponerle... Algunas fuentes tienen más opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el ancho le voy a poner que las letras sean más anchas. Para mover estos objetos, insisto, tenemos la opción de herramienta de selección o la tecla B. Puedo yo seleccionar qué objeto, con qué objeto es el que voy a mover y lo arrastro. Vean. Igual del mismo modo puedo hacer más chico mi
sólido. Digamos, esto es como para que empiecen a ver cómo funciona. Puedo eliminar esta capa simplemente seleccionándola y dándole suprimir. Recuerdan, todo lo que hacemos con control Z lo podemos deshacer. Entonces vean, tenemos ahí ya un sólido con un texto. De igual forma, para conocer las características de cada capa, es decir, si se dan cuenta, cada capa tiene unas características. Lo que les comentaba es que las capas funcionan precisamente como en Photoshop. Si yo esta capa de sólido rojo la paso encima, simplemente la selecciono y la muevo arriba, se va a pasar enfrente de mi texto. Entonces mi texto, digamos que estaría atrás. Lo mismo sucede si yo muevo la capa y regreso. ¿Vale? Entonces, cada capa va a tener ciertas características. Si se dan cuenta, aquí, junto al nombre de la capa, también hay colores. Podemos desplegarlas y aquí vamos a tener texto y transformar. Si se dan cuenta, aquí en texto tenemos texto de origen, opciones de trazado, más opciones. Estas opciones de trazado no tenemos ninguna, más opciones que es la alineación, la agrupación, relleno y trazo, es decir, son características propias del trazo de la letra, que podemos transformar desde aquí o desde nuestra opción de carácter. Lo mismo sucede con transformar. Aquí en transformar es la parte esencial de donde vamos a empezar a darle características a nuestras capas en After Effects. Entonces, si se dan cuenta, tenemos punto de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad. Entonces, aquí igual todas las capas tienen exactamente lo mismo de transformar. En mi caso, el sólido rojo no tengo las características de texto porque es un sólido, pero sí tiene el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación, la opacidad, ¿vale? Entonces, lo interesante de esto es que vean, nosotros aquí vamos a trabajar por números. En escala, si se dan cuenta, tengo una escala desigual porque yo la estuve moviendo. Si regreso a la escala más o menos natural que yo tenía, vean aquí, yo puedo hacerlo más chico, más grande. Si se dan cuenta, hago más chico, más grande con los números. Si yo le quito este ganchito, el de limitar proporciones, puedo trabajar de manera independiente con uno o con otro. ¿Se dan cuenta? O le puedo poner el 100 y aquí le puedo poner el 100 y mi capa se mueve al 100%. Lo mismo sucede con la posición, vean, yo puedo mover la posición. Esto tiene que ver con el eje X y este tiene que ver con el eje Y, ¿no? Lo mismo va a aplicar con las letras. En la rotación vamos a tener también una rotación. Vean, yo puedo rotar. Puedo rotar mi objeto. En la opacidad es qué tan transparente. Vean, yo lo puedo hacer un poco más transparente o qué tan sólido se vuelve. El punto de anclaje, bueno, el punto de anclaje, si se dan cuenta, todos los objetos con los que estamos trabajando en After Effects van a tener este triangulito. El triangulito, el punto de anclaje, nos sirve para, cuando estamos haciendo animación, anclar nuestro objeto en algún punto del lienzo. Es decir, si de repente quiero que mi texto se haga grande y se haga chico, pero que no se mueva, yo lo puedo anclar, lo puedo dejar justo anclado aquí y el movimiento puede ser hacia arriba o hacia un lado, pero va a seguir anclado ahí. Si se dan cuenta, yo puedo mover el punto de anclaje tanto de mi sólido como, ahora vamos al texto, vean el punto de anclaje es 0 con 0. Si muevo mi punto de anclaje, vean cómo el triangulito o la crucecita se mueve dentro de mi texto. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer el punto de anclaje en medio. Esto nos va a servir cuando veamos cómo se anima. Y puedo mover el punto de anclaje. La posición es la posición completa, lo mismo. La escala, vean si yo lo hago chico o grande. La rotación igual.
y la opacidad. Vean. Digamos que esto es lo esencial para que empiecen a conocer lo básico de After Effects. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero que mi sólido aparezca y desaparezca en determinado punto? Entonces de repente vean, yo por ejemplo quisiera que en el 0 no hubiera y en el segundo 5 apareciera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, y se trabaja de igual forma como en Premiere estuvimos viendo los keyframes. Si se dan cuenta, cada efecto va a tener un relojito. Entonces, por ejemplo, si quiero que aparezca y desaparezca, voy a trabajar con la rotación. Yo le doy clic al relojito e inmediatamente me va a poner aquí un keyframe. Si se dan cuenta, este keyframe yo lo voy a llevar a 0 y a lo mejor me interesa que aquí en el 5 se vaya a 100. Si se dan cuenta, esta parte de acá funciona como una línea de tiempo. Nada más que tiene diferencias gráficas con Premiere precisamente porque aquí se puede editar video, pero está hecho más para motion graphics, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vean cómo de keyframe acá a este keyframe va incrementándose la opacidad y ya hice una animación muy sencilla. Para mover esto lo podemos mover así o con la barra espaciadora. Vean cómo se va moviendo esta línea y con otro clic regreso. ¿Vale? Entonces, tal vez me parece que en el minuto 5 no esté mi texto, pero que aparezca de repente. Entonces vamos a trabajar tal vez con la escala. Vean, voy a poner un keyframe y acá le voy a poner tal vez en 0 de escala. ¿Vale? Y me interesa que en el segundo 10, perdón, tenga el 100%. Entonces sucede exactamente lo mismo. Vean, es una animación y a partir de ese keyframe aparece el texto. Si yo lo quisiera hacer más rápido, simplemente acerco los keyframes para que duren menos segundos. Entonces pasaría esto. Vean, tiene una mayor velocidad. Entonces puedo acercar mis keyframes y se va acelerando, ¿vale? Yo puedo acercarme, puedo incluso moverlos acá y básicamente ya generé una animación sencilla, pero ya se generó. Ahora tomen en cuenta otra cosa. Las capas se pueden mover. Vean, yo selecciono la capa y la muevo. Esto me permite, por ejemplo, si en esta parte, tal vez muevo mi capa para acá, en esta parte apenas iniciaría mi capa. Entonces yo también puedo mover mis capas, no son fijas. Yo puedo mover mis capas o incluso recortar mis capas, ¿vale? Si de repente vamos a mover esta capa aquí, que empiece en el segundo número 5 y aquí tal vez me interesa que empiece en el segundo número 2, más o menos. Aquí tenemos un timeline. A lo mejor me interesa que esté ahí, ¿no? Puedo mover mis keyframes, eso siempre tienen la opción de mover mis keyframes. Y acá, una de dos, para recortar el tamaño de las capas, pueden seleccionar el inicio y recortarla así. Si se dan cuenta, la voy recorriendo. Esta zona queda en gris oscuro porque acabo de mover mi capa. Pero vean, puedo yo hacerla más chica. Puedo hacer una capa de este tamaño, una capa pequeña, vean. Que nada más dure esa parte y desaparezca y aparezca, ¿no? Puedo quitarle, para quitar los keyframes solamente le doy suprimir y los voy eliminando, ¿vale? Entonces vean, ahí tengo una capa pequeña. Recuerden que el último keyframe que me quedé es en el de opacidad 100, de 0, perdón, entonces regreso a opacidad 100 y ya tengo la duración de mi capa. Yo la puedo hacer grande o chica o puedo recortarla. Si a mí me interesa recortar mi capa es Control Shift D
y vean, ya recorté mi capa. Es decir, corté mi capa, pero está duplicada. Con esta forma, si yo recorro mi capa, tendría dos capas idénticas de sólidos. Entonces, con esto podemos, si se dan cuenta, yo ya hice dos sólidos. Esto lo puedo eliminar y vuelvo a tener un único sólido. Voy a hacer pequeño esto. Cada vez que yo cuando pase esto, es porque tengo la tecla mayúsculas activada. Simplemente la desactivan y se restablece la previsualización. ¿Vale? Esto es cuando tienen por alguna razón las teclas lo que vieron que pasó, tenía la tecla mayúscula activada. Solo hay que desactivarla para volver a restablecer la previsualización que estamos trabajando en nuestras capas. Entonces vean, por ejemplo, tengo solo este cuadro, ¿no? Aquí voy a poner este pequeño cuadro. Lo puedo hacer más grande, más chico, lo puedo hacer de cualquier tamaño. No necesariamente tiene que empezar desde el cero, puedo regresarlo. Igual puedo regresar este cuadro. Vamos a hacerlo más chico, más grande. Puedo seleccionar mi capa y moverla. La puedo poner aquí. Aquí en párrafo, en la opción de párrafo, si se dan cuenta, puedo generar un interlineado, puedo incluso darle una justificación. Vean, aquí está justificado en el centro. Si se dan cuenta, se mueve mi anclaje. Ahorita no le vamos a poner atención a eso, pero ya lo tengo justificado. Lo mismo sucede, voy a cerrar las características. Si por ejemplo quiero poner un texto, el texto se genera cuando yo le doy a la herramienta texto, como ya les había indicado, a la hora de poner un texto, automáticamente en el espacio vacío se va a generar una capa. Entonces yo le doy aquí 1, vean cómo ya se generó la capa de 1, puedo poner otro texto, regreso aquí, puedo poner otro texto y acá le voy a poner tal vez un 2. Puedo seleccionar otra vez otro texto y aquí le voy a poner un 3. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que yo genero automáticamente un texto y lo escribo directamente en mi lienzo, inmediatamente se va a generar una nueva capa. Vean, yo puedo hacer más grande o más chico con esta cuestión que cuesta un poco de trabajo. Si no pueden hacerlo así, recuerden que siempre tenemos la opción de transformar y aquí en escala lo puedo hacer más chico. Igual lo mismo sucede con el 3. Puedo hacer más grande, más chico. Vean, si esto es interesante, si yo muevo la escala desde los números, si se dan cuenta, mientras estén ligados, van a correr igual, es decir, va a ser proporcional. En cambio, si yo lo muevo directamente desde acá, vean, yo le puedo cambiar la escala a discreción, ¿no? Vean, yo lo puedo hacer más ancho, más grueso, ¿no? Y estos valores de acá ya cambiaron. Si yo los muevo desde acá, van a mantener la relación de aspecto, a pesar de que ya no sean iguales. Si yo lo quiero restablecer, entonces tendría que ponerle, no sé, 300 por 300 y selecciono mi escala, o sea, la mitad de proporciones para fijar las dimensiones y así ya puedo hacerlo más grande o más chico. Lo mismo sucede con este. Puedo yo restringir mis proporciones, tal vez igual en 300. Bueno, a este le vamos a poner 200. Vean. 200. Y cierro la proporción. Y de aquí lo puedo hacer más grande o más chico. ¿Ya vieron? Igual sucede con el 1. Yo puedo corregir mi proporción en la escala. Tal vez 150 por 150 y proporciono mi escala. Ya lo puedo hacer grande.
Insisto, yo aquí le puedo cambiar el formato. Igual selecciono. Del mismo modo también le puedo cambiar el formato. Selecciono el texto 3 y también le puedo cambiar el formato. Es decir, yo le puedo hacer cualquier formato que a mí me interese. Yo le puedo ir cambiando el formato a mis números. ¿Vale? ¿Cómo dejarlos, digamos que en la misma posición? Bueno, aquí le voy a incrementar la escala. Si por ejemplo me interesa que la posición tenga 800, tal vez aquí me interesa que esté en medio. Y voy a tener, recuerden que esta es la posición sobre el eje X y este sobre el eje Y. Entonces vean, tengo 822. Esta es mi proporción. 822. Voy a copiarla. Y puedo ir para dejarle la misma posición a este. Entonces vean, ya están sobre la misma línea. Lo mismo sucede con el número 1. Voy a poner aquí que tenga la misma posición. Y ya están igual. Ya nada más es cuestión de alejarlos o acercarlos. Aquí con el eje. Puedo, insisto, puedo irlos girando, manipulando. Si se dan cuenta, ahorita lo que estoy haciendo es abro y tengo todos mis, o sea, tendría que abrir esto, abrir texto, transformar, perdón, y buscar qué es lo que quiero mover. Lo interesante de esto es que hay atajos. Por ejemplo, si a mí me interesa rotar el número 3, yo selecciono 3 y con la tecla R automáticamente me va a abrir rotación, ya se dieron cuenta. Entonces a lo mejor me interesa rotarlo. Vean cómo cuando roto el número, esta parte, que es el punto de anclaje, es justamente donde se queda anclado el número. Vean, si yo selecciono esto y le pongo A de anclaje, yo le puedo mover el punto de anclaje, a lo mejor lo pongo en el centro. Y si regreso a la rotación, vean cómo ahora rota sobre su eje. Entonces, si se dan cuenta, el punto de anclaje me va a servir para anclar precisamente un punto de mi texto o de mi imagen o de mi sólido, de cualquier elemento que tengo, para yo ir generando diferentes movimientos. Aquí si quiero, por ejemplo, posición, le doy la tecla P y me voy simplemente a posición. Ya tenía una posición determinada. Y a lo mejor ahí queda. Igual puedo, lo mismo aplica en los otros, en las otras capas. Si me interesa que esta tenga esta rotación, le voy a poner aquí. Al 2 tal vez igual le voy a poner una rotación acá. Y al 1 igual le voy a poner una rotación así. A ver, más o menos. Igual recuerden, puedo mover el punto de anclaje para que la rotación no sea a partir de este punto, puede ser de este punto, puede ser de cualquier punto de anclaje que yo decida. Si se dan cuenta aquí, yo puedo trabajar en específico sobre una de las características solo con el atajo de teclado. ¿No? Si quisiera trabajar sobre la posición, le doy la tecla P y solo es posición. Esto es para evitar abrir todo esto y tener todo este espacio, vean. Si no necesito ver lo demás, solo puedo ir trabajando con lo que me interesa. Entonces eso es lo interesante. Lo mismo sucede con el sólido. A lo mejor quiero rotarlo, le doy la tecla R y vean, puedo rotarlo. Control Z y vuelvo. ¿No? Entonces vean, ya tengo mis números. Aparece mis letras. Vean cómo se acercan, aparecen. Igual ahí le puedo poner R si quiero rotarlo, P si quiero cambiarle la posición, A si quiero cambiarle el punto de anclaje, S si quiero cambiarle la escala. Recuerden que tengo ahí una escala y aquí empieza a moverse. ¿Veo? Yo puedo mover la escala. Lo mismo sucede con la opacidad, por ejemplo. Si quiero que mis números vayan apareciendo, la opacidad sería con la tecla T.
Entonces le pongo la tecla T y ahí, por ejemplo, le voy a poner el 0, ¿no? Y me interesa que en el segundo 1 vaya a 100, ¿no? Enter. Recuerden que tienen que seleccionar siempre su keyframe. Aquí le pongo en 0 y ya tengo mis dos keyframes, vean, entonces ahí va a aparecer. Lo mismo puedo hacer con el 2, tal vez me interesa que ahí el 2 no esté, igual le doy la tecla T, selecciono, ahí se va a mantener en 0 y a lo mejor en el segundo 2, más o menos puede ser por ejemplo por ahí, le voy a poner al 100. Y lo mismo con el último T, ahí le voy a poner la opacidad en 0 y le voy tal vez aquí igual un segundo, le doy en 100. Entonces ya lo que tengo es una breve animación, vean, muy sencilla, muy práctica. A lo mejor me interesa que no esté tan largo, tal vez en el 10 quiero eliminarlo, puedo cerrar todo esto y puedo ir seleccionando mis capas. Dejo control oprimido, vean, selecciono mis capas y ahora sí control shift D y se cortan todas. Ya vieron, ya hice un corte de todas mis capas y si le doy suprimir a las capas que estaban anteriormente, ya nada más tengo esta parte. Y bueno, entonces ya tenemos una animación muy básica. O también podemos quitar estos keyframes. Vean cómo los podemos quitar. Seleccionando el teclado, seleccionamos los dos y le damos suprimir. Lo mismo aquí, recuerden, con la tecla T vamos a quitar la opacidad. Y en el 1 igual quitamos la opacidad. Ahora quiero que recuerden que cuando quité la opacidad, como mi primer keyframe era en 0, va a mantener el 0. Entonces recuerden siempre que debe de regresarlo a su valor inicial, ¿vale? Porque el primer keyframe que tenía era de 0 a 100. Cuando yo quito, se queda el valor primero. Entonces ya tenemos aquí nuestros números. Si yo quiero que aparezcan tal vez sin necesidad de keyframes, lo que puedo hacer es solo mover mis capas, ¿no? Es interesante, aquí en la parte de abajo vamos a tener el zoom. Vean cómo se maneja el zoom. Es la línea de tiempo, es similar a la línea de tiempo que manejamos en Premiere. Vean cómo se van acercando y vamos a tener a más detalle. Esto también se puede hacer con la tecla Alt. Vean, vamos brincando. No es tan preciso, pero con la tecla Alt, presionando la tecla Alt y la rueda del ratón, podemos ir acercándonos, ¿no? Entonces, vean, ya estoy aquí. Entonces, me interesa que el número 1 aparezca en el segundo 1, el número 2 en el segundo 2 y el número 3 en el segundo 3. Y más o menos así van apareciendo, ¿no? Es decir, puedo arrastrar mi capa para generar este tipo de efectos, ¿vale? Entonces, aquí básicamente lo que estamos aprendiendo es cómo funciona After Effects, ¿no? Con estas capas, cómo se pueden mover, qué características tienen cada capa, las características básicas, con las que incluso ya podemos hacer animaciones básicas, pero que resultan bastante efectivas. Por ejemplo, si a nosotros el sólido nos está estorbando, aquí tienen un ojito, vean, sin eliminarlo podemos cancelar el ojito y simplemente tenemos el sólido, pero no lo estamos viendo, ¿vale? Entonces ahí ya nada más tengo mis números y mis letras. Vean, esta animación es muy sencilla cómo se acerca. Recuerden que la hice con escala. Vean cómo ahí tengo mis keyframes de escala. Si se dan cuenta, esta animación parte de este punto de anclaje hacia acá. Esto es muy importante porque puedo cambiar el punto de anclaje. Vean, si se hace pequeña y se hace grande. Si yo cambio el punto de anclaje, aquí donde dice punto de anclaje, lo voy a poner en medio
y tal vez en mi posición voy a centrarlo un poco. Entonces vean cómo cambia de donde viene, ¿ya vieron? Esto es esencialmente para qué sirve el punto de anclaje, es decir, de dónde vamos a anclar mi objeto para que a partir de ahí genere el movimiento. No es lo mismo que lo ancle del centro y vean cómo el texto proviene del centro hacia afuera, a que si cambio mi punto de anclaje, a lo mejor ahí arriba, y vean cómo cambia el movimiento. Va del centro hacia arriba. Entonces esa es la importancia del punto de anclaje, donde vamos a fijar nuestro objeto para generar el efecto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejercicio muy sencillo. Ahora, podemos generar varias composiciones dentro de un proyecto. Aquí tendríamos que poner nueva composición o control N, y se va a generar una nueva composición a la cual le podemos llamar ejercicio 1. Si se dan cuenta, ya tengo una nueva composición. Vean, aquí tengo mis pestañas ejercicio 1 e introducción. Vean, yo puedo cerrar esta pestaña y no pasa nada porque aquí ya tengo mi composición. Vean, ya tengo mis documentos mis objetos, perdón, de esta composición. La puedo cerrar y puedo trabajar con la composición nueva. Aquí se puede hacer tantas composiciones como sea necesario, ¿no? Este icono me está señalando que ya existe en esta composición. Bueno, ya existen elementos. Vamos a trabajar en esta nueva composición. Y aquí lo que podemos hacer es empezar a importar elementos. Lo que les recomiendo, por ejemplo, tanto en la importación de elementos dentro del contenedor de After Effects como en sus carpetas, ser muy ordenados. Más o menos igual que en Premiere. Generen carpetas dentro de una carpeta que se llame After Effects. Tengan carpetas que digan, por ejemplo, footage o materiales. Tengan otra carpeta que diga renders o exportadas, tengan otra carpeta que tenga música, así para que ustedes sepan de dónde están importando, ¿no? Y tengan carpetas por el nombre de proyectos, ¿vale? Igual sucede aquí, vean, para comenzar a importar elementos, bueno, se puede dar doble clic, vean, yo di doble clic sobre la carpeta contenedora y ya puedo empezar a importar archivos. Aquí puedo importar también desde archivo, importar, archivo, y en escritorio tengo los documentos que les envié. Vean, yo puedo importar todas estas imágenes y le doy, puedo seleccionar, vean, una y se importa. ¿Qué pasa si yo hago el mismo procedimiento pero donde dice importar varios archivos? Entonces tal vez yo selecciono este, le pongo importar y se vuelve a abrir la carpeta. Esto es para que yo vaya importando archivo por archivo y voy a hacer varios archivos. Hasta que yo no le dé listo, esta ventana se va a seguir abriendo porque estoy importando varios archivos. Vean, hasta que yo le doy listo, deja de importar archivos. ¿Vale? Entonces, vean, ya tengo aquí todos los elementos que yo les dejé para hacer el ejercicio. Les recomiendo que los tengan en orden. Vamos a generar una nueva carpeta que se llame igual. Y los vamos a trasladar. Esto con el fin de que ustedes tengan mucho orden. Vean, yo puedo mover la carpeta. El sólido se queda ahí. Puedo incluso mover, si se dieron cuenta, dentro del ejercicio 1, moví mi anterior composición. O sea, yo puedo trabajar con varias composiciones. Todas las composiciones que tenga las puedo ir introduciendo sobre otras composiciones. Entonces, bueno, ya tengo aquí mi footage, todo lo que vamos a utilizar. Y en este ejercicio, pues simplemente se trata, por ejemplo, de arrastrarla. Vean, y ya tengo la pelota. Esta es una forma, arrastrarlo y agregarlo acá. Otra forma sería
arrastrarlo directamente hacia nuestro lienzo para poner su ubicación, ¿vale? Entonces, como ya les había explicado, está muy grande. Tal vez vamos a trabajar con la escala, la tecla S, y le vamos a disminuir un poco la escala, ¿vale? Ahí está, me parece bien. ¿Qué es lo interesante de After Effects? Aquí en After Effects, bueno, como es un programa hecho específicamente para la animación, lo que nos va a permitir es precisamente animar sin necesidad de estar cuadro por cuadro generando los movimientos. Es decir, lo interesante de After Effects es que nos ayuda a interpolar los cuadros para generar este movimiento. Es decir, le vamos a dar órdenes. ¿Cómo? A través de los keyframes. Recuerdan que ya les había comentado que este relojito es la parte esencial en After Effects para generar los movimientos y las animaciones. Entonces, bueno, primero hay que pensar qué es lo que quiero hacer si quiero mover de izquierda a derecha el balón, qué tipo de efecto es el que le tendría que dar. Pues evidentemente es el de la P de posición, ¿vale? Entonces vean, yo aquí lo muevo. Es decir, con esto lo logro mover. No puede ser el de escala porque no quiero que se haga grande y chico ahorita. Pero quiere ser el de posición. Entonces le doy clic y vean, se forma un keyframe. No sé, tal vez me interesa que en el segundo 2 el balón, vean, lo voy a mover. Y si se dan cuenta, se crea una línea punteada. ¿Qué es esta línea punteada? Precisamente es la interpolación de los cuadros en la cual se va a mover nuestro objeto. Es decir, automáticamente yo le estoy ordenando a After Effects que en el segundo 1 la posición del objeto sea esta y en el segundo 2 la posición sea esta nueva. Entonces es una serie de órdenes que yo le estoy dando a After Effects para que se genere el movimiento o la animación, que es lo que ya les había empezado a explicar al inicio de este curso. Vean, entonces le doy clic y ya tengo una animación. ¿Listo? Muy sencillo, a través de los keyframes. Si yo quiero que la animación sea un poquito más extensa, simplemente lo recorro y vean, ya se recorre 3 segundos, es decir, estoy incrementando la interpolación de los cuadros en el cual se va a mover mi objeto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Una vez que esté seleccionada el cronómetro de la variación de tiempo, en este caso, para señalar los keyframes, cada movimiento que yo haga, vean, cada movimiento que yo haga, en el objeto se va a crear un nuevo keyframe mientras siga teniendo esto activado. Es decir, si a mí me interesa que a mejor voy a regresar aquí al segundo 2, me interesa que a la mitad, en el segundo 1, el balón vaya hacia abajo y ahí tengo ese efecto. Además, lo interesante de After Effects, si se dan cuenta, es que el movimiento es suave. O sea, no es un movimiento así, no es un movimiento lineal, es un movimiento suave porque precisamente After Effects está diseñado para interpolar, como les había dicho, los cuadros y el movimiento se sienta más orgánico, más natural. Entonces, vean, cualquier movimiento que yo haga, cualquier posición, en este caso que yo cambie, de mi objeto, siempre y cuando esté activado el cronómetro, va a generar nuevos keyframes. No, eso es lo interesante. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo podría incluso generar un texto. Vamos a generar un texto. Vamos aquí a poner que diga fútbol, por así decirlo. ¿Vale? Entonces ya tengo mi... voy a volver a seleccionar la herramienta de selección y lo voy a poner acá. ¿Vale? Entonces si quiero que aparezca y desaparezca, en este caso, ¿cuál sería la variable que le tendría que modificar a este? Pues evidentemente sería la opacidad. Recuerden que la opacidad se mueve con la tecla
bueno, puedo buscarla desde acá, desde transformar o con la tecla T. Ahí tengo la opacidad y precisamente le voy a decir lo mismo, orden a After Effects, de que en el segundo cero la opacidad sea del 0% y a lo mejor me interesa que cuando el balón esté aquí sea del 100 y cuando esté aquí sea otra vez del 0. Entonces, si se dan cuenta, ya le di 3 órdenes a After Effects para generar una interpolación y pueda yo animarlo. Vean, allá tengo una animación básica y esencial, ¿no? Lo mismo puede ser tal vez, si no quiero que sea tal vez a través de la opacidad, puedo borrar. Insisto, como este último keyframe, bueno, el primer keyframe que generé, el keyframe inicial, fue en 0, se va a quedar en 0, entonces le tengo que mover la opacidad. Vean, si yo le muevo la opacidad sin el cronómetro marcado, este valor o cualquier otro valor se va a aplicar en toda la capa, no por keyframes. Los keyframes solo se generan cuando seleccionamos este cronómetro, ¿vale? Entonces, a lo mejor a mí me interesa ahora que las letras se desplacen. Entonces, a lo mejor ahí tal vez podría mover la posición, ¿no? Entonces, me interesa que a lo mejor vamos a moverla, que salga completamente. Ahí sigo teniendo mi objeto. Ahí le voy a decir a After Effects que la orden es que esté en esa posición. Aquí en el 1, tal vez aquí en el 2, voy a regresar y que quiero que quede en esta posición, ¿vale? Entonces ya le di una orden y sucede esto. Listo. ¿Me vieron? Es relativamente sencillo en este aspecto empezar a animar, ¿no? Obviamente con los efectos básicos de transformar, estos aunque parecen poco nos pueden dar ya bastante herramientas para generar ya una animación de mayor nivel, ¿vale? Entonces en este ejercicio lo que vemos es el movimiento. Si quiero que regrese mi balón, vean, le puedo quitar este keyframe y regresa a esa manera lineal, ¿vale? Entonces está muy interesante cómo ya podemos lograr animaciones muy básicas. Ya tenemos una especie de animación. Vamos a eliminar el keyframe. Tenemos la animación del balón. Otra cosa que sí es importante es de repente vamos a tener que generar fotogramas puente, que es un fotograma o un keyframe puente. Es decir, vamos a ir ahora a trabajar con opacidad. Vamos a regresar a trabajar con opacidad. Aquí tengo, me interesa que esté aquí a 0. Le voy a poner un keyframe, ¿no? Entonces, en el segundo 1 me interesa que tenga el 100, ¿vale? Entonces, ahí va a aparecer, ahí va a desaparecer, pero me interesa que tal vez voy a extender el movimiento del balón. Voy a extender el keyframe hasta acá. Tal vez me interesa que en el 2 vuelva a desaparecer la imagen, ¿vale? Entonces, me interesa que mejor aquí en el 3 desaparezca la imagen. Le voy a poner el 0, ¿vale? Entonces, vean, tengo este efecto. Sin embargo, a mí me interesa que de este tramo, si se dan cuenta, de este keyframe, que es de 0, que va del 100 al 0, obviamente aquí le estoy dando la orden que durante todo este trayecto desaparezca. A mí me interesa que del 1 al 2 la palabra permanezca bien, ¿no? Sin embargo, como yo le estoy diciendo a After Effects que de aquí, de este keyframe a este keyframe desaparezca, entonces él lo va a hacer de manera gradual, es decir, todavía no tiene la inteligencia artificial tan desarrollada para saber que nosotros queremos
que durante este segundo permanezca bien al 100% la palabra y hasta el 3 desaparezca. Entonces tal vez me interese que aquí a la mitad voy a generar un keyframe que esté al 100%. Es decir, yo le estoy marcando, es un keyframe puente. Le estoy diciendo que en este tramo se mantenga al 100 y después desaparezca. Entonces vamos a lograr eso. Vean cómo se mantiene y de repente desaparece. Este keyframe me está sirviendo de keyframe o de fotograma clave puente. Si yo no lo tuviera, de aquí a acá, lo que va a pasar es que se va a ir desvaneciendo de 100 al 0. Sin embargo, cuando yo marco aquí un 100, va a mantener de 100 a 100 y después ya se va a desvanecer. Entonces es importante que tengamos en cuenta, si queremos hacer determinados efectos, tenemos que pensar en estos fotogramas clave, ¿no? Señalando que queremos en determinado espacio de tiempo que se mantenga en este caso en la opacidad al 100%. Entonces tengo que hacer este fotograma puente que me permita mantener al 100% y luego desvanecer la palabra, ¿vale? Entonces vamos a quitar este. Ahora sí, a partir de esto vamos a comenzar con con una pequeña animación más compleja, ¿vale? Entonces voy a quitar el texto, vamos a dejar el balón, tenemos ya el balón, vamos a empezar con el proyecto, por aquí tenemos la base, vamos a jalarla. Si nos damos cuenta, el fondo, podemos jalar cualquier fondo, imagen, video, en este caso les puse un fondo que tiene que ver con un estadio de fútbol. Vamos a cambiarle el tamaño, ¿no? Ya sea así o como ya les había dicho, con la S de escala. Vamos a darle un poquito más, no importa que se pase. Ahí está, listo. Entonces, lo primero que quiero hacer en esta breve animación, lo que vamos a hacer es que el balón venga de lejos y un futbolista lo patee y salga, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a seleccionar el balón. Voy a quitarle los keyframes que había generado anteriormente. Lo voy a mover. Voy a hacer que venga desde lejos y esto se puede lograr utilizando un efecto, ¿no? Es decir, haciéndolo pequeño. Vamos a utilizar la escala, un poquito más pequeño. Si al mismo tiempo quiero, si se dan cuenta, estoy trabajando con la escala, pero si quiero trabajar con la posición, ¿no? Por ejemplo, ahí estaría trabajando con la posición, pero me interesa trabajar con ambos, ¿no? Esta es una herramienta también muy importante. Puedo trabajar con la posición. Si yo selecciono esto y presiono Shift y presiono la escala o la S de escala, tengo ya los dos. Si se dan cuenta, yo puedo ir utilizando o agregando los elementos presionando la tecla Shift, y si necesito la S de escala o la T de opacidad o la P de posición, así puedo ir incrementando aquí. Les recuerdo, por ejemplo, si tengo esta parte, lo cierro, puedo trabajar con la S, pero si quiero trabajar con la escala y la posición, no me deja trabajar con las dos al mismo tiempo, si se dan cuenta. Obviamente podría hacerlo, sí, desde acá, desde transformar, podría trabajar con todas al mismo tiempo. Pero digo, para evitar tener todas las variables, vamos a utilizar el shortcut que ya les había enseñado, es decir, me interesa la escala, pero también quiero trabajar con la posición. Entonces presiono la tecla Shift y en este caso la posición y ya tengo los dos elementos con los que puedo trabajar sin necesidad de tener todos los demás elementos que ahorita no me sirven de mucho. Entonces voy a un poco mover la posición, ¿no? Ahí me interesa, ¿vale? Entonces tal vez me parece que desde el inicio el balón venga de lejos, ¿no? Ojalá un poco más, ahí está. Voy a hacer un keyframe y me interesa que llegue al segundo 4.
¿no? Entonces lo que voy a hacer es aquí hacer el movimiento. Recuerdan que aquí lo que puedo hacer es darle una curva. Esto lo puedo bajar tal vez al segundo 2. Tengo mi keyframe ahí y aquí vamos a que salga. ¿Ya vieron? Ya generé una curva. Si se dan cuenta, por cada keyframe, vean, ahí sale, ¿no? Entonces digamos que aquí en el segundo 2 es cuando van a patear el balón, ¿no? Digamos que para que tenga un poco de... ahí sale un poco más rápido, porque está bastante lejos. Puedo hacer todavía que salga más rápido, ¿no? Entonces podría tal vez acercar un poco más. Y así que viene de lejos y cuando lo patean sale rápido. Aquí también es cuestión de que ustedes vayan viendo el movimiento, ¿no? Que se forme un movimiento natural y muevan sus keyframes de manera que tengan cierta naturalidad. Vean, yo por ejemplo le puedo dar con estos lineamientos, le puedo que la curva sea más marcada, que tal vez venga más de abajo, incluso vean, puedo mover la posición inicial y le puedo dar una curva mayor y sale, ¿no? A lo mejor no me gusta que la curva venga de tan lejos, puedo yo bajar que venga desde ahí. Igual más o menos, bueno, si viene desde lejos, voy a hacer el efecto visual de una escala, tal vez le vamos a poner un 3%, ahí genero un keyframe, ¿no? Conforme se va acercando, aquí tal vez le voy a poner un 13%. Y como se va acercando, digamos que como viene hacia la cámara, aquí tal vez le voy a incrementar el tamaño, ¿no? Tenerlo ya como más cerca. Entonces, si se dan cuenta, vean el efecto que se genera. Viene de lejos, lo patean y el balón sale, ¿vale? Incluso, insisto, podemos darle un poco más de juego para que el balón salga más rápido. Si está muy lejos, podemos entonces tal vez moverlo al segundo 2 y esto lo movemos al segundo 3. Yo tengo esta libertad de estar acomodando mis keyframes para que el movimiento sea más natural. ¿Bien? Listo, y me parece que está un poco mejor, ¿no? Entonces podría yo agregar entonces mi jugador de fútbol. Lo que voy a hacer es, vamos a cerrar esto, voy a arrastrarlo, voy a ponerlo aquí en medio. Bien. Entonces ya tengo a mi jugador de fútbol. Lo que voy a hacer es acomodarlo, siempre teniendo como referencia los keyframes que ya tengo, ¿no? Para que tenga coherencia. Entonces, bueno, de entrada voy a mover la posición de mi jugador. Tal vez lo voy a bajar un poco más por acá, que esté a nivel del campo. Lo puedo mover aquí manualmente. Vamos a ver justo donde lo patea. Voy a tomar de referencia justo donde lo patea. Voy a igual de la misma forma. Shift. Voy a cambiar la escala. Va a ser un poco más grande. Mover la posición. Tal vez ahí un pelín más de la escala para que tenga coherencia. Listo, podría ser ahí más o menos, ¿no? Entonces lo interesante aquí es que, bueno, mi jugador justamente donde patea, aquí me interesaría tal vez que gire, ¿no? Si viene como desde dando como una chilena, entonces aquí lo que me interesa es la rotación, ¿no? Con R, rotación. Entonces tal vez aquí
pero si se dan cuenta rota sobre su eje. Entonces es lo que les decía de la importancia del punto de anclaje. Si vean, el punto de anclaje lo tenemos en medio. Me interesaría que su punto de anclaje esté sobre la mano. Entonces, como les decía, podemos mover el anclaje así, pero vean cómo se mueve toda la imagen para mover el anclaje. Hay otra forma más sencilla de mover el anclaje, que es utilizando esta herramienta de acá, que dice herramienta panorámica trasera o punto de anclaje. Yo selecciono esto y vean cómo puedo mover de manera libre mi punto de anclaje hacia su mano. Regreso. Ahora sí, ya puedo, vean, puedo mover un poco más. Su rotación. Vean, ya es una rotación más natural. Tal vez me interesa que salga un poco de cuadro. Vamos a jugar un poco con esto, ¿no? Entonces, justo cuando llega acá, vamos a darle esta rotación aquí. Listo. Entonces, vean lo que pasa. Obviamente aquí se ve raro porque se queda congelado, ¿no? Lo ideal es que saliera. ¿Vale? Entonces, vamos aquí a darle a la posición del balón. Lo voy a bajar un poco más. Y me interesa que salga completamente de la pantalla. Listo. ¿No? Entonces, aquí justo en esto, tal vez uno en el segundo 4, me interesa que siga rotando hasta que caiga. Entonces, vean, ya tenemos un movimiento un poco más natural. Ahí lo patea y el jugador sigue cayendo, ¿vale? Ahorita vamos a salir, podemos salir a negros, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar cómo salir a negros, pero bueno, ya tenemos una especie de animación. Ahora, ¿qué otro efecto quedaría bastante interesante para que se vea más, que se marque más el movimiento? Aquí en la rotación lo voy a sacar un poco, tal vez no tan pegado, me interesa que esté por ahí. Siempre es importante que ustedes vayan moviendo. Vean. Insisto, es una cuestión como muy básica, pero creo que funciona. Voy a hacer un poquito más, voy a hacer un poco más pequeño al jugador. Listo. Tal vez ahí me interese bajar el balón. Vean. Voy a bajar un poco. Así que lo voy acomodando. Tal vez en su escala. Un poquito más pequeño. Para que tenga cierta coherencia con el jugador. Si se dan cuenta, es cuestión de ir moviendo para que su animación empiece a tener sentido, ¿no? Y sea coherente y el movimiento se vea lo más natural. Obviamente es de estar experimentando, de estar moviendo sus keyframes, cambiando el tamaño, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto y familiarizándose con las herramientas que tenemos, podemos ir generando animaciones más naturales, ¿vale? Entonces tal vez lo voy a acercar un poco más para acá. Ahí está, me parece que está mejor. Veo cómo está. Listo, aquí en la rotación lo tengo en 0. Tal vez en la posición lo tenga que mover un poco más hacia el balón para que se sienta como si diera el golpe.
No, más o menos así está, ¿vale? Voy a cerrar esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para darle esta sensación de movimiento tanto al jugador como al balón, lo que puedo generar es un desenfoque de movimiento. Entonces yo le voy a dar clic a vean aquí donde dice desenfoque de movimiento, le voy a dar desenfoque al balón y desenfoque al jugador. Este desenfoque lo va a aplicar en todo, pero si se dan cuenta, cuando corre no se ve. Lo que tenemos que hacer es activarlo o desactivarlo. Vean, ya vieron cómo se ve el desenfoque. El desenfoque, este tipo de desenfoque, lo que hace After Effects es generarlo a través de inteligencia artificial. Si se dan cuenta, aquí no se ve tan marcado hasta que adquiere velocidad del balón. Vean. Si yo lo quiero marcar más, tal vez sería interesante que le diera un poco más de juego a esta parte del balón y viniera más rápido para que se sintiera. Vean, si yo muevo esta parte de acá y esta parte de acá, obviamente ya no se corresponde también con el jugador. Tendría yo que mover al jugador y él lo tendría que hacer, digamos, ahí está. Igual sucede con el movimiento. Lo voy a poner aquí. Listo. Vean. Podría ser incluso hasta más rápido. Y este lo puedo regresar al 3. Veamos cómo queda ahora sí. ¿Vean? Tiene un poquito de mayor naturalidad. El balón sale muy rápido. Ustedes vayan moviendo, vayan como experimentando, de eso se trata. Digamos que esta animación ustedes pueden ir experimentando, ¿no? Si sienten que va demasiado lento, vayan moviendo un poco más la velocidad. Incluso que el jugador se mueva un poco más rápido. ¿Vale? Tal vez ahí. Entonces, ya vieron este efecto de desenfoque. Incluso él también está un poquito borroso. Lo que hace este efecto de desenfoque, nosotros lo podemos habilitar o deshabilitar, pero cuando ya vayamos a hacer el render, no olvidemos en habilitarlo para que funcione. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos esta parte. Ahora vamos a introducir un texto, ¿no? Vamos a introducir un texto que diga igual fútbol. Le vamos a cambiar, tal vez le voy a cambiar el color. Me interesa que se vea rojo oscuro. Le voy a cambiar la fuente. Voy a poner una fuente un poquito más así, más deportiva, por así decirlo. Y la voy a mover. Vean lo que pasa. Cuando estoy moviendo así, dice resolución adaptable. Como tengo varios elementos y mi computadora ya está un poquito cargada, lo que puedo hacer es, recuerdan que al principio les señalé lo de la resolución. Ustedes siempre pueden cambiar la resolución en esta parte. Vean, yo estoy trabajando en automático, lo puedo poner en un cuarto de calidad. Se va a ver de baja calidad, pero esa no es la calidad final de mi
de mi video, sino más bien me va a ayudar un poco a trabajar con la memoria RAM, que ahorita está un poco cargada porque ya le puse varios efectos. ¿Vale? Entonces me interesa que la palabra fútbol, la voy a pasar aquí a la parte de arriba. Me interesa que esté, vamos a ponerla un poco más en el centro, ¿no? Para saber si está bien en el centro, yo les recomendaría, aquí tenemos la opción de márgenes seguros. ¿Para qué existen estos márgenes seguros? Porque nosotros también podemos subtitular, ¿no? O de repente estos márgenes seguros nos permiten asegurar esta área donde los reproductores de video tienen el play y la barra de tiempo. Entonces es aquí donde no tendríamos que meter material. En mi caso, bueno, la mano del jugador está estorbando un poco, tal vez tendría que hacer todo más pequeño para que no estorbara. Pero también estos márgenes seguros me dan la mitad, si se dan cuenta. Entonces, esto me sirve un poco para acomodar justo en el centro mi palabra, ¿vale? Entonces, podríamos decir que ahí más o menos está en el centro, ¿no? Y lo que me interesa es que una vez que lo patea, vamos a ver aquí, justo donde lo patea, ahí empieza a aparecer fútbol, ¿vale? Entonces, pero sucede más o menos eso, aparece de pronto. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a darle tal vez opacidad y quiero que la palabra empiece desde pequeña hasta un poquito la letra más grande. Entonces, lo primero que voy a hacer es, recuerdan el punto de anclaje. Este punto de anclaje va a hacer que crezca la palabra de abajo hacia arriba. Lo que me interesa es ponerla en el centro. Entonces, vuelvo a aplicar la misma herramienta y muevo justo en el centro de la palabra mi punto de anclaje, ¿vale? Ahí está. Entonces lo primero que voy a hacer es, tal vez me interesa la opacidad. Me voy a poner aquí al inicio. Me interesa la opacidad. Vean, si se dan cuenta, me guío con los keyframes que ya tengo. Me interesa aquí que sea la opacidad T. Vamos a poner un keyframe. Va a empezar en 0. Tengo mi opacidad aquí en 0. Listo. Y tal vez me interesa que en el segundo, medio segundo después, aparezca, ¿vale? Entonces ya tenemos la palabra. Puede durar un poco más, la puedo hacer que coincida con mis otros keyframes, vean, ¿no? Además me interesa que esta palabra también vaya de pequeña a grande. Entonces, lo que voy a hacer es, manteniendo la opacidad, recuerden, aprieto Shift y le voy a dar S de escala. Tal vez aquí le voy a poner un keyframe. Y le vamos a dar una escala de 100. Tal vez le voy a bajar la escala a, no sé, un 80. Y cuando está acá, tal vez le vamos a dar en 110. ¿Vale? Entonces, vean lo que pasa. Se mueve. Tal vez necesito que la escala se mueva más lenta para que tenga este efecto como suave. Entonces, vean. Tiene un poco más de efecto. Siento que va muy rápido la opacidad. Entonces, vean, ya tengo esto, ¿no? Incluso pueden ir intentando si las ponen así. También hay que checar cuánto dura nuestro video. En realidad es un video donde está bastante cortito. Vean, digamos que hasta el segundo 3. Tengo a mi jugador. Voy a dejar que se siga moviendo un poco. Tal vez aquí a la mitad. Para que el movimiento se sienta un poco natural, ¿no? Vale, entonces ya
tengo estos elementos. Y ahora lo que voy a hacer es generar una capa que me permita un efecto de primero de tal vez de cambiar el color para que se vaya como a un blanco y negro y después hacer un fade out. Esto es importante, bueno, para antes de continuar, a cada capa le puedo poner un, un efecto. Entonces, si dan cuenta, aquí tenemos varios efectos que podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí en corrección de color, yo le puedo poner gama, ¿no? Intensidad, mezclador de niveles. Bueno, tengo aquí varios efectos. Puedo ponerle tono saturación. Vamos a ponerle el tono saturación. A la hora de darle doble clic, el tono saturación aplica en mi capa. Vean, aquí tengo lo mismo que tengo acá, lo tengo acá, nada más que desde el control de efectos. Si se dan cuenta, tengo efectos de ajuste, proyecto, efectos de ajuste y tengo mi control de efectos, que es una pestaña que se abre una vez que yo aplico el efecto. Lo puedo tener desde control de efectos. Cuando no tengo ningún efecto, si yo me voy a otra capa sin efectos, en control de efectos no me sale nada. Sin embargo, en esta capa, que ya tengo un efecto, bueno, puedo manipularlo desde acá o desde aquí, desde las características. El problema es que, vean, esta saturación se da solo a esa capa, ¿no? Tendría que ponerle este efecto a cada una de las capas, a la del balón, a la del jugador y a todas estas capas. Para evitar esto, lo que podemos crear es desde capa, nuevo, una capa de ajuste. Esta capa de ajuste lo que nos va a hacer es aplicar un efecto a todas nuestras capas para evitar que tengamos que ir capa por capa aplicando el efecto. La capa de ajuste en ese sentido tiene que estar hasta arriba. Para generar esto voy a quitar este efecto, es muy fácil. Simplemente selecciono dentro de mis ajustes de capa, selecciono la capa de efectos y le doy suprimir y eliminé ese efecto de esa capa, ¿no? Ya todos los demás efectos, los que nos den tiempo de verlos, los vamos a ver. Vean, son muchos, son bastantes, se pueden lograr varias cosas. Y en mi capa de ajustes, lo que voy a hacer es precisamente aplicar este efecto a todas mis capas, ¿vale? Entonces tal vez me interesa que a partir de este segundo, vamos a ponerla hasta acá, voy a jalar mi capa de ajustes y lo que voy a hacer con esta capa de ajustes es precisamente ponerle el efecto que ya le había puesto a la capa anterior. Es corrección de color y en este caso le voy a poner tono saturación. Ya está esa capa de ajustes, vean, aquí están los efectos y si se dan cuenta, aquí hay un relojito, aquí en colorear también hay relojitos, vean, yo puedo colorear así, puedo deshabilitarlo y si se dan cuenta, este relojito está en intervalo de canales, pero no en tono ni en saturación. ¿Por qué? Porque todos estos efectos se manejan con el intervalo de canales. Entonces, tal vez me interesa ver, vean cómo, cuando aplico la capa de ajustes, ya vieron como todas las capas aplican el mismo efecto, ¿vale? Entonces, ahí le pongo un relojito, aunque no me interesa porque vean el efecto, se va de golpe, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es, tal vez me interesa que una vez que aparece la palabra fútbol, un par de segundos después, o medio segundo después, aparezca, voy a regresar al inicio y aquí le voy a dejar en donde estaba.
Vean. Y vamos a tener precisamente este efecto. ¿Ya vieron? Incluso lo puedo hacer más largo para que se sienta un poco mejor. Y estoy generando este efecto que se va a colores. ¿Vale? Ahora también cómo puedo generar un fade out. El fade out lo puedo generar también con otra capa de ajuste y mandando todos a opacidad, digamos como quitándoles la opacidad a todo. O también lo puedo generar con una nueva capa. En este caso sería un sólido negro. Entonces creo un sólido. Aquí le voy a poner sólido negro. Voy a dar aceptar. Píxeles cuadrados, todo lo mismo. Y tengo mi sólido negro, ¿vale? Entonces me interesa que este sólido negro tal vez aparezca por acá, ¿vale? Pero vamos a hacerle el mismo efecto. Para que el sólido negro no entre de golpe, lo que le vamos a hacer es darle precisamente opacidad. Entonces aquí le voy a poner el 0, ¿no? Y a lo mejor que dure un segundo. Y nos vamos a ir a 100. Vamos a ver cómo queda. Se siente todavía raro porque le estoy dando demasiado tiempo a todo lo demás. Entonces tal vez me interesa que mi opacidad entre por acá. Tal vez el movimiento. Recuerden que aquí tengo un poco de movimiento del texto. Incluso puedo que encaje este fotograma. Yo incluso lo puedo hacer un poco más pequeño. Vean, estoy haciendo más pequeño y tengan en cuenta que el fotograma clave se queda. Entonces siempre hay que moverlo. Siempre hay que moverlo acá. Listo, entonces vamos a ver. Vale, voy a intentar regresarlo. Se pierde un poco. Tal vez entonces sí sea posible. Me gusta por ahí. Y lo que puedo hacer es que entonces las letras se sigan moviendo cuando va saliendo mi jugador. Vean, si aún así sienten que la letra está todavía muy tal vez está como muy opaca y se pierda muy fácilmente. Podemos ir corrigiendo estas partes. Listo. Voy a mover la opacidad y a lo mejor me interesé que está más así. ¿Vale? A lo mejor le doy un poco más de movimiento para que se mantenga más tiempo. ¿Vale? Para que no se quede ahí tieso el monito. Igual vamos a corregirlo. Lo teníamos acá. Y cambiamos su escala. Ya quedó un poco más natural el movimiento. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí, hasta esta parte, llega mi video, ¿no? Lo importante es que vean todo este espacio que tengo, que ya se va a negros. Aquí tengo en la parte de arriba, fin del entorno de trabajo, lo que puedo hacer es jalarlo hasta acá, y lo que le estoy señalando a After Effects es que mi espacio de trabajo es este, el que siempre está marcado en gris. Esta barra marca mi espacio de trabajo. Esto es útil para determinar desde qué inicio hasta qué fin voy a tener mi espacio de trabajo y va a ser la única parte que voy a renderizar o a exportar, ¿vale? Entonces,
Es un ejercicio muy sencillo, pero que incluye ya varios movimientos, tanto movimiento de un objeto, de dos objetos, texto, un fade in, tenemos un efecto también de que se empieza a ir a grises, ¿no? Tal vez el fade in lo puedo incluso hasta jalar un poco más para que me permita ver el efecto del gris y ahí se va, ¿vale? Entonces, más o menos tienen que ir jugando un poco con esta parte, ¿vale? Aquí está, voy a ir más para allá. Pueden estar corrigiendo sus keyframes. Otra recomendación, si de repente les cuesta trabajo, por ejemplo, poner el apuntador, vean, aquí en el keyframe, por ejemplo, le hago así y me paso, lo que pueden hacer es dejar presionada la tecla Shift y mover. Vean cómo con un clic es como un imán, siempre presionando la tecla Shift para que el indicador se ajuste como imán a los puntos con los que estamos trabajando. Bien, ahora lo último que vamos a hacer es ponerle sonido. Vamos a importar en esa carpeta. Había dos audios. Bueno, los voy a pasar a footage para que los tengamos ahí mismo. Entonces el audio por lo general va abajo. Listo, tenemos un audio del campo de fútbol y tenemos un audio del golpe. Entonces este lo podemos poner aquí abajo. Se oye un pequeño golpe, vamos a ver aquí lo interesante, vean aquí tenemos que es audio. Si nosotros queremos ver más o menos cómo está distribuido el audio, tenemos que abrir las opciones y en formato de onda podemos ver justamente el dónde está el golpe, ¿no? O dónde está el audio más fuerte. Vamos a ver aquí. Más o menos quedaría por acá aproximadamente. Si no se escucha, si queremos bajar el otro audio, podemos bajar el volumen. Aquí donde dice niveles de audio, le podemos bajar un poco. Justo donde se da, digamos que el golpe. Podemos ponerlo así y ya con esto tenemos un pequeño video, ¿no? Con audio. Y listo. Igual lo mismo sucede, aquí podemos generar lo mismo si queremos que el audio haga un fade in, un fade out. Podemos a lo mejor aquí marcar del mismo modo un keyframe y otro keyframe hasta que salga, ¿no? Le vamos a bajar hasta lo mínimo, que son esta cantidad menos 192 decibeles, que es casi... Si baja muy de golpe, tenemos que ir corrigiendo un poco o incluso le damos más. Le damos más aire, digamos, a este espacio. Y ya quedó. Y nos vamos a ir a archivo, en exportar. Y vamos a seleccionar añadir a la cola de procesamiento. Se va a abrir una ventana, una pestaña, donde vamos a tener el nombre y vamos a tener las configuraciones. En este sentido, donde dice módulo de salida, le vamos a dar clic y aquí vamos a tener diferentes formatos. Si se dan cuenta, aquí After Effects tiene formatos diferentes, no tiene MP4,
porque digamos que se procesa en diferentes tipos de formatos que no están destinados siempre a un video comprimido, que es como el MP4, sino se considera que se van a utilizar dentro o se va a utilizar el material dentro de otros materiales. En todo caso, si queremos, si queremos exportar en MP4, tendríamos que ir a archivo, exportar, y vamos a tener el Adobe Media Encoder. Este programa nos permite codificar en diferentes formatos de video. Si ustedes no descargaron esta Adobe Media Encoder, es parte de la suite de Adobe, lo tienen que descargar igual independiente, como si fuera otro programa más de toda la suite, y nos va a permitir precisamente generar o tener acceso a otros formatos de archivo. Vean cómo va cargando. Ahí está. Si se dan cuenta, tengo el ejercicio 2 y por default tengo el H264, que es precisamente el formato MP4. ¿Vale? Entonces, aquí podemos cambiarle la configuración. Si lo vamos a dejar igual que el origen, vean, se abre una especie de ventana de exportación parecida a la que tendríamos con Premiere. De hecho es igual, ¿vale? Entonces seleccionamos ajustes, vean, es justamente la parte del video que nos interesa. Aquí le voy a dejar el nombre ejercicio 1, es el formato H264, que es el que me va a dar el formato MP4 precisamente. Voy a procesar en la máxima profundidad, usar la calidad de procesamiento y se va a exportar como exportamos generalmente en Premiere. Entonces le damos, aquí vamos a ver a dónde se va a guardar. Yo en este caso lo voy a guardar en videos y le voy a dar a aceptar. Y se tiene que empezar la codificación. Vean, le di play aquí arriba y está haciendo la codificación. Es un archivo pequeño, no va a tardar mucho. Y listo, ya está la codificación hecha. Cierro. Y ya tenemos nuestro video codificado. Entonces, repito, nos vamos a exportar. Si la cola de procesamiento, es decir, el sistema de exportación de After Effects no tiene el archivo MP4, el formato MP4, tendrían que, otra opción sería exportar en tal vez en otro tipo de formato como AVI o como QuickTime y luego comprimirlo en Premiere. Si no, tendrían que entonces descargar, para más fácil, descargar Adobe Media Encoder, abrirlo y seguir los procedimientos como les mostré para precisamente convertir sus archivos de After Effects en MP4, ¿no? En videos de MP4, ¿vale? Entonces, con este ejercicio cubrimos como una primera parte de After Effects y efectos básicos. Entonces, nos vemos para la próxima. Gracias, chicos.